Como cristiano, ¿a quién tienes que agradar? A Dios. ¿Y cómo vas a agradar? Conociendo su voluntad a través de su palabra escrita. ¿Cuál es esa? La Biblia. Dios te quiere dar una casa que te lo va a pagar si debes en el banco. Hermanos, el tiempo que estamos viviendo es muy peligroso. Predicador que no advierte al pueblo del peligro, tal vez Cristo no lo llamó. La Biblia nos manda a contender por la fe. En defensa de la fe. Amados hermanos, estamos de regreso hoy en el programa En Defensa de la Fe, programa cristiano que hace apologética cristiana, y el día de hoy tenemos un programa, una edición especial. Estamos el día de hoy con un invitado importante. Quiero presentarles al punto ya de que nuestro hermano pueda saludarles también. Con nosotros hoy está el hermano Cleto Pérez Mamani, es presbítero de las Asambleas de Dios. Hermano, adelante, sus saludos a toda la audiencia del canal y de la congregación que está el día de hoy. Gracias, pastor. Un saludo fraterno en el Señor. Dios los bendiga grandemente, y que esta noche podamos tener la gracia de Dios, la ayuda de Dios. Amén. Y que mi presencia sea de ayuda, de provecho para cada uno de ustedes. Amén. Gracias. Amén. Levantamos nuestras manos para saludar al hermano y a toda la audiencia que está mirando, hermanos. Gracias. ¿No? Bien. El tema que hoy nos convoca y lo que queremos tratar, hermanos, es este tema, la Biblia, este libro, el libro de los libros, el libro indestructible, la palabra del Señor. Hoy queremos abordar este tema de la Biblia con algunas preguntas que son muy importantes. Nuestro hermano Cleto Pérez, presbítero de las Asambleas de Dios, tiene un amplio conocimiento sobre lo que es la materia de la Biblia. La materia que estudia en teología, la Biblia es bibliología, ¿verdad? Entonces, dentro de la bibliología se estudia su origen, su idioma, su división, y hoy un poco de eso vamos a compartir. Yo quisiera, hermano Cleto, que iniciemos hablando sobre el origen de la Biblia. ¿Cuál es el origen de la Biblia? La gente hoy que no conoce la salvación, el perdón de pecados, dice que la Biblia es invento del hombre. La Biblia es traído por los españoles. ¿Esto es cierto? ¿Es falso? ¿Cómo nosotros, siendo cristianos, podemos contestar con respecto al origen de la Biblia? Gracias, pastor. Creo que aquí las figuras nos van a ayudar, así que voy a aprovechar. Adelante. Dice que la enseñanza entra por los ojos también, sí, no solamente oír. Entonces, Dios crea el universo. En el universo está la tierra. Entonces, Dios crea al ser humano, y por el pecado la comunión con Dios se rompe. Entonces, el pecado rompe la comunión con Dios. Porque antes de Génesis capítulo 3, o los primeros versículos del capítulo 3 de Génesis, Dios tenía comunión con el ser humano. Entonces, a causa del pecado ya no hay comunión. Entonces, Dios ha creado al ser humano para tener comunión, para que tengamos comunión con Dios, con nuestro Creador. Entonces, uno de los objetivos de Dios al tener la Escritura es para tener comunión con Dios. Entonces, nosotros nos comunicamos, sabemos, conocemos a Dios a través de la Escritura. A ver, vamos a mirar un poco grandemente. Abran su Biblia. Vamos a ojear un poco de Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 3, el último versículo. No es posible decir cuánto tiempo abarca. Ningún ser humano, ningún científico podrá decir eso. Porque ningún científico, ningún ser humano, ningún erudito estuvo en ese tiempo. Eso solo sabe Dios. Pero sin embargo Moisés escribe. Entonces, ¿cómo escribe? A eso le llamamos revelación. Dios lo reveló. Dios inspiró
inspiró a Moisés por el Espíritu Santo, pero no nos dice cuánto tiempo abarca. Entonces no podemos precisar. Pero a la caída del hombre, al pecado, el capítulo 3, el versículo 15, donde dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A eso los teólogos eruditos llaman el protoevangelio. Protoevangelio. Proto quiere decir primero. Primero. Evangelio, buenas nuevas, buena noticia. Entonces, Dios quiere restaurar la comunión con el ser humano. Entonces, y precisamente para que sepamos, es la Escritura. Dios tenía ya en su plan, nos dice en el Nuevo Testamento, que la salvación del hombre, la muerte de Jesús, ya fue preparada, destinada antes de la fundación del mundo. Entonces está en el corazón de Dios que el hombre tenga comunión con Dios. Entonces, Génesis abarca muchos años. El capítulo 12 de Génesis es el comienzo de la nación israelita. Entonces, empieza con el llamamiento de Abraham. Entonces, es el comienzo de la nación israelita. Entonces, Abraham tiene un hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Isaac, ¿no? Entonces, Isaac, ¿cuántos hijos tiene? Pregunto. ¿Cuántos hijos tiene Isaac? 2 hijos. 2. Jacob y Esaú. Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. No, Jacob y Esaú, pero Esaú es el mayor por nacimiento. Entonces, Dios elige a Jacob. Jacob tiene 12 hijos. Entonces, así termina el libro de Génesis. Jacob desciende con su familia a Egipto. Entonces, miremos ahora el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, comienza con la familia, los nombres que estaban en Egipto. La familia de Jacob. Estaban más o menos cerca de 430 años. En la Biblia se maneja las dos fechas, los 2 años, 400 años y 430. Ahora podemos hablar sobre eso también, pero el objetivo no es eso. Entonces, los egipcios al pueblo de Israel lo esclaviza, lo somete. Estaban oprimidos. Entonces, Dios, para liberar a su pueblo, levanta a Moisés. Entonces, Moisés, la fecha hay que más o menos marcar por el año 1500 antes de Cristo. Es el tiempo en que Moisés estuvo sobre la faz de la tierra. Es el tiempo donde empieza a servir al pueblo de Dios. Se marca ese año. La mayoría de los eruditos maneja, y también eso se puede estudiar en la Biblia haciendo sumas y restas de los años, las fechas que nos da la Biblia. Entonces, el capítulo 12, como nosotros sabemos, se produce la liberación del pueblo de Israel. El capítulo 12. El versículo 37 nos dice que salieron como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Entonces, 600,000 hombres se censaba en esa época 20 años arriba. A los menores de 20 años, tanto varones, mujeres, no se contaba. Y aquí no está, en este censo no están contadas las mujeres casadas. Ni tampoco están contados los ancianos, no se contaba a los ancianos. Se contaban a los varones que podían ir, que estaban en la edad de guerra.
Entonces, 20 años, ¿hasta qué edad se puede ir a la guerra? Depende, ¿no? ¿Puedo ir a la guerra yo? ¿Qué piensan? Ya, ¿no? Puedo ir para mirar, ¿no? Así que si yo estaba en la época y era israelita, sencillamente yo no entraba en el censo. Entonces, el pueblo de Dios que sale, los hijos de Israel que sale de Egipto, es un número más que 600,000. Y además dice que salieron otras gentes. El versículo 38 dice, con ellos salieron grande multitud de toda clase de gentes. Así que sale una grande caravana de Egipto junto a Israel y otra gente. Entonces sabemos la historia, ustedes saben. Entonces cruzan el Mar Rojo, el capítulo 15, versículo 22, ingresan al desierto. Ingresan al desierto. Y el capítulo 19, versículo 1, al tercer mes llegan al monte Sinaí, al desierto de Sinaí. Más o menos, un viaje de 3 meses más o menos. Entonces llegan allí. Entonces, ese pueblo que sale de Egipto está acampado, están frente al monte Sinaí, donde Dios había llamado a Moisés. Es el mismo lugar. Entonces Dios da su palabra. Para que haya una nación se necesita un gobernante, y Dios es ese gobernante. Para que haya una nación se necesita pueblo. Israel es pueblo. Se necesita leyes, normas para que esa nación se gobierne. Entonces Dios da leyes, mandamientos. Y precisamente la primera parte en escribirse para el pueblo de Israel, miren su Biblia, es el capítulo 20. De Éxodo. De Éxodo. Todo el capítulo 21. Todo el capítulo 22. Todo el capítulo 23. Estos capítulos 20, 21, 22, 23 son los primeros capítulos en escribirse que Moisés escribió. Un paréntesis, hermano. Muchos hermanos, y hasta yo hasta este momento creía que lo primero que Moisés escribió es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No, sino Éxodo 20, 21 y 22 hasta el 23 es lo primero que Moisés escribe. Eso es lo que se entiende a la lectura de la Escritura. Ajá. Porque ahora, además, el capítulo 20, Dios no le da las tablas de piedra a Moisés. Dios desde el monte Sinaí recita, canta, le dice el decálogo, los 10 mandamientos. Los versículos del capítulo 20, versículo 1 hasta el 17, no está todavía en tablas de piedra. Es Dios hablando a su pueblo. Entonces el pueblo de Israel está acampado así como ustedes están sentados. Y Dios desde el monte le dice el decálogo, los 10 mandamientos. El capítulo 20, el versículo 21, miren, y dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Entonces el versículo 21, después de escuchar Moisés juntamente con el pueblo, Moisés sube al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, entonces el capítulo 21, miren su Biblia, el versículo 1, dice: estas son las leyes que les propondrás. Entonces, después Dios de decir el decálogo, de hablar al pueblo los 10 mandamientos, Dios después en el monte Sinaí a Moisés dice: vas a dar esta ley, este mandamiento a mi pueblo. Entonces, capítulo 21, el capítulo 22, Dios está junto con Moisés. El capítulo 23. Ahora miren el capítulo 24 en su Biblia. El versículo 3. Moisés vino
y contó al pueblo todas estas palabras de Jehová. Así que Moisés baja. Entonces, y les dice todo lo que Dios le dijo en el monte Sinaí. Todo el capítulo 21, el capítulo 20 todo el pueblo escucha. El capítulo 21 no escucha. Solo Moisés escucha en el monte Sinaí. Todo el capítulo 22, todo el capítulo 23. Entonces, el versículo 4 del capítulo 24, mire su Biblia. Y dice, Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Levantándose de mañana edificó un altar. Entonces Moisés desciende del monte Sinaí y escribe el capítulo 21, también el capítulo 20, el capítulo 21, el capítulo 2 y el capítulo 23. Ahora mire el versículo 7 del capítulo 24, dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó. ¿Y cuál es el libro de pacto? El libro de pacto es todo el capítulo 20, todo el capítulo 21, todo el capítulo 22, todo el capítulo 23. Lo que yo entiendo son esos 4 capítulos que Moisés escribe primeramente de la Biblia. Entonces nos habla del comienzo, el capítulo 10, si ustedes miran el capítulo 10 de Génesis, es el comienzo de las naciones. El capítulo 11 es el comienzo, el Génesis, o la Génesis, el origen de las lenguas. Entonces, no todas las lenguas que hoy se hablan han comenzado en la Torre de Babel. Alguna vez cuando yo, joven predicador, cuando uno es joven predicador, a veces decimos muchas cosas que no son ciertas. Entonces yo prediqué una vez que el castellano había empezado en la Torre de Babel. Y no es cierto. Porque el castellano es una lengua hija del latín. Y no empezó en la Torre de Babel. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, cuando se comienza el capítulo 14 de Génesis, el versículo 13, Tunka Kimsani, dice, vino uno de los que escaparon y anunció a Abraham el hebreo. Entonces significa que Abraham ya hablaba el hebreo. Y por supuesto no como el hebreo que hablaba Moisés, porque la lengua es dinámica. No es estática. No es estática. La lengua va cambiando, se va transformando conforme la sociedad cambia. Por ejemplo, nuestro castellano, el castellano que hablamos, si Cervantes se levantara y escuchara nuestro castellano, no entendería nada. Y si nosotros escucháramos el castellano de Cervantes, tampoco. Nada. Entonces, entre el hebreo de Abraham y el hebreo de Moisés no era igual. Pero sí había escritura. La escritura de la humanidad ha sido diferente, se ha transformado igual. La escritura no es igual estática, es dinámica, es cambiante. Por ejemplo, hoy en día los jóvenes cuando chatean, es igual así como escribimos, como vemos en los libros. ¿Así escriben? No ves. Pero ellos entienden perfectamente. Y yo algunas de esas cosas no entiendo. Entonces, ha habido cambios. Entonces, las primeras escrituras eran figuras, dibujos. A eso se llama ideograma, pictograma. Entonces, eran figuras. Pero había escrituras. Según nosotros entendemos por el Pentateuco, los hebreos tenían una escritura más avanzada que los egipcios. ¿Conocen la escritura de los egipcios antiguos? Son figuras de aves, animales, peces y otros dibujos.
Y sin duda Moisés conocía todo eso. Claro, fue criado en porque Egipto. fue criado en Egipto, en la escuela egipcia, en la universidad egipcia, para ser el próximo faraón. Moisés tenía la preparación más grande de la época. Entonces, y a la vez Moisés también conocía el hebreo, la lengua de sus hermanos, de su nación. Entonces, cuando Moisés sale de Egipto juntamente con su pueblo, por lo menos hablaba 3 lenguas. El egipcio, a la edad de 40 años escapa a Madián, entonces hablaba la lengua de los madianitas y hablaba el hebreo. Entonces Moisés tenía problemas en manejar idiomas. Por eso él dice, yo no sé hablar cuando Dios lo llama. Yo no sé hablar. Es los que son bilingües, los que han aprendido primero aymara, después castellano. ¿Cómo es manejar las 2 lenguas? Yo tengo serios problemas con el castellano. Serios problemas porque el castellano no es mi primera lengua. Y al intentar aprender el castellano, entonces tengo problemas ahora con el aymara. Puedo sostener una conversación, pero cuando me dicen predicar en aymara, ya me cuesta. Predicar y conversar no es lo mismo, es diferente. Entonces, por esa razón,